Sean ustedes bienvenidos a este ciclo de lecturas críticas del Colegio Abierto de Filosofía. Es una nueva ocasión propicia para reflexionar merced a lo que ha sido pensado hace bastante tiempo, pero que tiene todavía la posibilidad de provocarnos en términos intelectuales. Entre 1974 y 1989, Mario Bunge compuso los 8 volúmenes que conforman su Tratado de Filosofía Básica. Sin lugar a dudas, esas miles de páginas sirven para que nosotros analicemos, pensemos, hasta discutamos en relación con diferentes áreas de la filosofía. La ontología, epistemología, ética, entre otros terrenos, son allí trabajados de forma ejemplar, generando la posibilidad de que las preguntas y los problemas atingentes a cada uno de estos sectores de la filosofía causen en nuestros días inquietudes mayores. Gracias a Bunge, por lo tanto, tenemos a un gran provocador, pero no es imprescindible, vale la pena remarcarlo, escribir una obra tan descomunal como su Tratado de Filosofía Básica para contar con un espacio en la historia del pensamiento. Puede ser también que alguien haya escrito una obra concisa, clara y hasta descarnada, de tal modo que sus palabras hoy puedan ser apreciadas con propósitos de meditación y hasta de grandes debates. Me refiero en este caso a un breve volumen que fue escrito el año 1513 y cuyo autor, Nicolás Maquiavelo, quien vivió entre 1469 y 1527, genera aún diferentes impresiones positivas, negativas, tiene admiradores, veneradores, pero igualmente detractores. Y ese es el libro, El Príncipe, que corresponde que sea hoy analizado en este ciclo que se impulsa desde el Colegio Abierto de Filosofía. Con tal propósito me acompañarán en la transmisión en línea personas que ya han estado asumiendo esta carga, facilitando el acercamiento a obras que llevan la marca de grandes razonadores que ha tenido la humanidad. Buenas noches, Andrés Canseco. Buenas noches, querido Enrique, querido Einar, Mario, Hello, Marco Antonio, un gusto estar con ustedes. También nos acompaña desde la ciudad de La Paz, vía internet, Einar Rosso. Buenas noches, Einar. Enrique, compañeros, un saludo desde La Paz y dichosos de aquí de conversar sobre Maquiavelo. Un gran admirador de Mario Bunge se suma el señor Mario Mercado. Buenas noches, Mario. Buenas noches, querido Enrique. Como siempre, es un grato tiempo y espacio para compartir con vos y bueno, con todos los amigos que estamos aquí, las personas que seguramente van a estar oyendo este diálogo. Tenemos otra perspectiva que es la de Hello Wire. Buenas noches, Hello. Enrique, ¿cómo estás? Andrés, Einar, profe Marco Antonio, Mario, un gusto estar con ustedes de nuevo. Y finalmente Marco Antonio del Río, que se suma a este ciclo, como lo ha hecho antes con otros autores, procurando en este caso darnos su óptica en torno a Maquiavelo y el Príncipe. Buenas noches, Marco Antonio. Buenas noches, Enrique. Buenas noches a todos y muchas gracias por la invitación y la oportunidad, porque obviamente hablar sobre Maquiavelo o reflexionar sobre su obra siempre es algo desafiante, ¿verdad? Y agradecer a las personas que nos van a seguir. Esperemos que esta charla que vamos a tener sea de provecho mutuo para todos. Vamos a partir, Andrés, con el contexto, pero desde dos perspectivas. Porque si bien es cierto que podemos toparnos con una lectura directa de la obra El Príncipe, es también necesario pensar en sus motivaciones y desde ese punto de vista cabe considerar qué sucedía con Maquiavelo. Y hablaba de dos ópticas en síntesis porque, por un lado, debemos considerar qué es lo que ha ocurrido con este fenómeno cultural que fue el Renacimiento italiano. Sin pensar en el Renacimiento no podríamos entender qué es lo que se plantea y cómo se lo hace en cuanto a la obra del Príncipe, y por otra parte las circunstancias que tuvo que afrontar como individuo Maquiavelo.
independientemente, reitero, de que podamos tener una lectura que deje de lado ese contexto social y personal, claramente si procuramos profundizar en estas reflexiones, pues cabe considerar qué ocurría con su vida y con el contexto histórico que le tocó afrontar. Andrés. Sí, a ver, partiendo de eso es muy importante porque, justamente un poco por lo que decías al principio en la presentación, la trascendencia de ciertas obras, como las que hemos visto hace un par de meses ya, y como las que seguramente iremos viendo en este ciclo, y de otras también que seguramente no entrarán, eh, permite que puedan ser evaluadas en diferentes dimensiones, como bien decías, una dimensión casi universal y atemporal, pero eso no quiere decir que se pueda extraer del contexto y de las situaciones que motivaron esa obra y que motivaron y que forjaron básicamente la vida y obra de sus autores. Más en este caso, porque la relación del poder, el manejo político, tomado casi como un manual en algunos casos de algunas obras como es del Príncipe, es algo que pasa todavía. Y claro, y aquí se nos abre la primera encrucijada, que es cómo es ese príncipe o ese modelo de gobierno o ese modelo de Estado, si no estamos todavía en el Estado moderno en esa época tal como lo conocemos, al que se refiere Maquiavelo. Bien dices, el contexto del que hoy conocemos como Europa o Italia específicamente era muy diferente. La época de la escritura del libro, además el contexto del Renacimiento, todavía de esa última parte del Renacimiento, está marcando una nueva etapa. Claro, y aquí como los seres humanos tenemos también ese problema, ¿no? Pensamos, por todas esas cuestiones históricas que se nos enseña en colegio y en otros lados, por la facilidad didáctica que implican, que la historia es así, que se divide tan fácilmente, que un día alguien dijo, ok, aquí termina la Edad Media, empieza el Renacimiento pasa a otro. No es así. Peor en transformaciones político-culturales. Esas transformaciones son lentas, pesadas, no libres de retroceso y además implican vidas humanas, no digo que necesariamente se pierdan en la guerra, cosa que también pues, suele pasar, pero sino que hay personas que viven estos ciclos y que es a la luz de los años, de la historia separada, que recién podemos decir, mira, esto se entiende de esta manera, esto se vive de esta manera. Y con el Príncipe pasa algo similar. En quienes se dedican al estudio de las ciencias políticas, desde hace ya, como decís, muchos años, tienen en el Príncipe una lectura casi obligatoria. Claro, y si nosotros nos encontramos y leemos, por ejemplo, la idea de las conquistas, que es una de las cosas que se trata en los primeros capítulos, como para ir ya entrando a la obra como tal, claro, nos habla de cómo deben asimilar el poder los conquistados, si deben obedecer, si deben ser temidos, si deben apreciar al nuevo gobernante, claro, o sea, y desde ahí esas cosas ya nos suenan lejanas en el sentido temporal y político de lo que ahora vivimos. Hoy, a pesar de que hay invasiones, a pesar de que sigue habiendo guerras, porque eso no se va a acabar, es muy diferente. Hoy nos encontramos en un mundo muy diferente, con organismos internacionales, con una política mucho más interconectada. Va de ahí la precisión. ¿Por qué? Porque a pesar de que es una lectura muy vigente, como bien decías, el contexto también hay que entenderlo. Entenderlo también por cómo es, y aquí ya entrando más en la obra que en el contexto, por cómo es que se manejaba la cuestión del poder en ese tiempo. Ya lo decíamos, estamos saliendo de una época medieval, el sistema feudal está ya básicamente desaparecido, estamos con esta cuestión de una burguesía y de una clase dominante, de élites políticas en lo que hoy es Italia, políticas económicas muy grandes, que también tuvieron su impacto en el arte, eso lo podemos hablar en otro momento, pero que marcan también cómo había que manejar este poder, qué hacer para no perderlo. Porque a pesar de que eran estructuras de poder económicas, culturales fuertes, nada les aseguraba, como no les aseguró en realidad, su permanencia a lo largo del tiempo. Caen, el poder se pierde, el poder se transforma, y eso es algo de lo que trata básicamente la primera parte del libro. Cómo se entiende esta manera de conservar el poder, a qué precio se puede conservar el poder. En nuestra anterior charla hablábamos de Aristóteles.
claro, y lo primero que recordábamos era que Aristóteles mencionaba en Ética Nicómaco la idea de que el hombre es un animal social y político. Bien, ok, aquí tenemos un paso más adelante. Es un animal social y político y que va a hacer muchas cosas por ese poder, por mantenerlo, por arrebatarlo, y que tiene que encontrar, o que van a decir, busca encontrar en las ideas de Maquiavelo, que además, por lo que decías también, no solo fue lo que escribió, sino por las cosas que hizo y por cómo vivió, una especie de, no digo manual, no quiero repetir esa palabra, pero sí de sentido a esas cosas. Y ojo también, porque eso también lo hemos comentado en alguna otra transmisión del Colegio Abierto de Filosofía, las ideas del príncipe no son las únicas de Maquiavelo. En esta misma edición están los discursos de la primera década de Tito Livio, y nos vamos a encontrar con que hay muchas cosas diferentes que pensaba Maquiavelo en el libro que en el otro. Pero bueno, eso lo conversaremos más adelante. Entonces sí, la idea del contexto es importante, hay cosas que permanecen como problemáticas en el tiempo, pero que también hay que saberlas leer y entender, no solamente para marcar una diferencia, sino también para enriquecer la comprensión de estos textos, como es el Príncipe. Está claro que no se puede concebir la política, lo planteaba Hannah Arendt, sin tener presente qué es el hombre. En otras palabras, resulta necesario contar con alguna postulación antropológica. La antropología se ocupará, entre otros temas, del origen, la esencia y destino del hombre. Necesitamos saber qué es el hombre para a partir de allí pensar en cómo se va a organizar con miras al ejercicio del poder. El hombre podría ser presentado como una criatura, lo planteaba Andrés recordando a Aristóteles, relacionada con la vida en sociedad, es un animal social, es un animal político, pero también podríamos pensar, Mario, que es un animal terrible. El hombre podría ser entendido como una criatura angelical, benéfica o diabólica, maléfica, como un individuo que trata de ayudar al prójimo o que busca acabar con su existencia para satisfacer sus propios intereses. Maquiavelo, entre otras ideas, nos provoca porque tendrá una mirada pesimista de lo que es el ser humano. Recordemos que, por ejemplo, en el capítulo 15, él remarca que el hombre que quiere conducirse siempre con honestidad será víctima de otros hombres. Es decir, nos está planteando Mario que debemos pensar lo peor de ese ser humano, más aún si es que estamos frente a alguien que tiene el propósito de gobernar o, en otros términos, de mandarlos. Su concepción del ser humano tiene que ver, en consecuencia, con un tema medular cuando hablamos de política desde su punto de vista. Gracias, Enrique. Bueno, básicamente, capaz que para entrar de lleno a esa pregunta que planteas, me parece importante también seguir profundizando un poco en el contexto que ya había iniciado Andrés. Eh, Maquiavelo tiene esta especie, por lo menos se lo cataloga como uno de los padres del realismo político, y tiene que ver un poco con todo ese contexto histórico que se da en los últimos 100, 150 años, capaz, en la zona de Florencia, en esa pequeña zona de Italia, ¿no? Porque muy bien dijo Andrés, este, eh, terminan, digamos, esta parte de la nobleza europea, dando paso a burguesías, ¿no? Sobre todo inicialmente comerciantes y, bueno, banqueros en el caso de Florencia. Ahí es muy interesante porque 100 años antes, ¿no? de un poquito más quizá de la publicación del libro, se habían dado revoluciones en Florencia, por ejemplo, revoluciones de artesanos con respecto a estas nuevas burguesías, digamos, que de alguna manera abusaban. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, bueno, como todos saben, viene la peste negra y aniquila a gran parte de la población europea. Entonces llegan bastantes esclavos, ¿no? De la zona de África, de Asia, y empiezan a trabajar para estos comerciantes, estos banqueros, estas personas que tenían también territorio, ¿no es cierto? Y en ese crecimiento, las clases, digamos, si se quiere, trabajadoras, estaban de alguna manera un poco subyugadas. ¿Por qué? Porque
por ejemplo, empiezan, los Medici no es una familia que originariamente haya sido noble o rica, ¿no? Sino que empieza como comerciante y poco a poco van digamos, no solamente generando riquezas económicas, sino también cada vez un capital político, ¿no? Estaban los Medici, los Pitti, los Rucellai, familias que iban prosperando, pero que probablemente las clases trabajadoras como artesanos no. Entonces se dan estas revoluciones, por un breve periodo se quiere formar una república, pero al mismo tiempo vuelven otra vez al poder digamos, estas oligarquías y cada vez con mayor riqueza. No hay que olvidarse que también en todo este contexto, las ciudades italianas, por ejemplo, eran una especie de polis, ¿no? De ciudades-estado, y que peleaban unas con ellas, ¿no? Florencia tenía rencillas con Venecia, con Nápoles, con Milán, estaba también Roma. No hay que olvidarse que, por ejemplo, estuvo un poco antes de la escritura del príncipe, Baldassare Cosa, ¿no? Que fue uno de los papas Juan 23 y que después evidentemente se trata de borrar su nombre de la historia porque era un pirata, hacía todo tipo de, de artilugios para tener más poder, hacía guerras, bueno, ahí hay un concilio muy conocido donde se forma otro papa, posteriormente viene Alejandro Borgia, entonces en todas estas vicisitudes, digamos, políticas, en estas tensiones es que se desarrolla no solamente esta nueva concepción de la política, si se quiere, sino también este, este desarrollo de este cambio cultural, ¿no es cierto? Me refiero a lo que estamos hablando un poco al Renacimiento. Podríamos ver que, por ejemplo, ya en el siglo XIV, hay un puntal de la pintura era Giotto, digamos, di Bonadone, si no me equivoco, el apellido. En el arte, por ejemplo, de la literatura estaba Petrarca, posteriormente Boccaccio. Entonces, todas estas personas empiezan, por ejemplo, a crear un arte que ya no es del todo religioso, es más, digamos, tiene que ver con los sentimientos humanos, tiene que ver con el amor, de repente con ciertas pasiones que pasaban, pero también hay escritos en contra eh, con mucha ironía, por ejemplo, en contra de los papas, de Roma, de estas fuerzas políticas nuevas. Y en ese contexto, bueno, se escribe El Príncipe, ¿no? De Maquiavelo. Como muy bien decía Andrés, esto también surte a partir de la experiencia, porque en algún momento Maquiavelo, siendo jurista, siendo un político, siendo escritor, cuando allá por el año más o menos 1494, si mal no recuerdo, 1498, este, Carlos VIII de Francia toma, digamos, un poco el poder de Florencia y exilia, digamos, a la familia o a parte de la familia Medici. Entonces ahí, por ejemplo, entra como un diplomático Maquiavelo a trabajar y ese periodo, digamos, que queda a cargo también de la defensa de Florencia es muy breve, ¿no es cierto? Es muy breve. Y posteriormente, otra vez, los Medici toman, digamos, esa ciudad, digamos, toman el poder político y Maquiavelo evidentemente es apresado, ¿no? De alguna forma, digamos, el libro comienza con alusiones a Lorenzo el Magnífico, ¿no? Que fue uno de los familiares más connotados de aquel tiempo, ¿no? De la familia Medici. Entonces él, de cierta forma, lo que trata es, digamos, de sugerir, ¿no? De analizar y, cómo no, también plantear algunas estrategias, algunas formas que tendría que tener, digamos, un líder político para no solamente cautivar o expandir su poder, sino también para mantenerlo. Entonces, bajo esa situación, Maquiavelo, digamos, rompe, me parece, con un elemento central, ¿no? Esto de que el poder político, digamos, tendría esta metafísica de que se compone de una entidad divina y que le otorga, digamos, a una persona que tendría ciertas virtudes en la tierra para gobernar
y, digamos, hacer prosperar a su pueblo o en todo caso a su estado, ¿no? Entonces Maquiavelo no lo ve así, rompe, digamos, con esa tradición medieval, si se quiere, y empieza a analizar y a ver de qué se trata un poco la política. Y la política, digamos, en términos sencillos, Maquiavelo lo ve entre que hay gobernados y gobernantes, ¿no? Y esos que son gobernados, bueno, de alguna forma se tienen que subyugar a los gobernantes y los gobernantes seguramente tienen que hacer distintos tipos de cuestiones para no solamente, como dije, tener el poder, sino para mantenerlo. En ese sentido, cuando uno va leyendo esta obra, uno puede ver la profundidad de los libros de historia, ¿no? Porque hace referencia, por ejemplo, a Ciro el Grande, hace referencia a Alejandro Magno, hace referencia a todo tipo de liderazgos políticos importantes de la historia, sobre todo en Roma, y hay, digamos, una concepción, como muy bien decía Enrique, antropológica de un hombre, a mí por lo menos no me parece del todo, si se quiere, pesimista, pero sí de un hombre que está a expensa de necesidades y deseos, ¿no? Necesidades y deseos, y en torno a esas necesidades y deseos, estos individuos se mueven, ¿no es cierto? Y su análisis, digamos, sobre ese pesimismo, como muy bien planteaba Enrique, de a partir si un, qué sé yo, si un político es honrado y se rodea de gente que no lo va a hacer, es muy fácil que caiga, digamos, en desgracia, pongamos por caso, es porque mientras de repente uno ve en la política no sé, buscar que la ciudadanía prospere, que todo aquello sea mejor para hacer proyectos grandes, para de repente mantener con buena alimentación a los ciudadanos, en realidad lo que dice Maquiavelo es que eso prácticamente no pasa o no ha pasado, sino lo que pasa es que son personas que necesitan, digamos, tener el poder y que tienen que hacer muchas cosas, ¿no? Para tener el poder. Si, por ejemplo, habría que alimentar a las personas del pueblo, eso hay que hacerlo, ¿no? Para congraciarse, pero con, digamos, el objetivo de mantener o que estas personas a las que nosotros vamos a ayudar a que se alimenten nos ayuden a seguir manteniendo el poder. Entonces no hay, digamos, si se quiere, una, un objetivo de hacer, de que la política sea un instrumento para mejorar las vidas, sino que la política, para Maquiavelo, ha sido simplemente, son actividades humanas para poder, digamos, servirse de esa cosa pública, ¿no? En algunos pasajes también él plantea de que una persona que tiene ese poder político, lo que tiene que hacer es hacer grandes obras, hacer distintos tipos de ayudas sociales, si se quiere, con el ánimo de utilizar ese dinero público, pero no utilizando su dinero porque evidentemente lo que haría es minar su patrimonio, ¿no? Entonces, hay, digamos, muchas cuestiones para seguir hablando, pero yo creo que esos son algunos primeros elementos que me toca a mí resaltar. Bueno, gracias a las personas que nos están acompañando para que todos quienes se suman a esta transmisión entiendan nuestra dinámica. Habrá una primera ronda en donde ya quienes están sumándose con sus reflexiones maquiavélicas en síntesis dan a conocer impresiones. Yo formularé algunas preguntas a modo de provocación, pero desde luego de esta ronda inicial de preguntas, cada quien puede estar aprovechando el uso de la palabra para redarguir o complementar lo que haya considerado oportuno destacar alguno de los contertulios. Einar Rosso, también cabe destacar en el caso de la obra El Príncipe, como si bien Maquiavelo está dirigiéndose a alguien que va a estar en ejercicio del poder, no a un presidente consagrado por las urnas y que por lo tanto reconozca como el titular del supremo poder de mando al pueblo, sino a un príncipe que tendrá la posibilidad de gozar de prerrogativas hoy harto estimables, no se aconseja
resumiéndolo, que desprecie a las multitudes. Es más, si es que tomamos en cuenta lo que se indica con claridad en uno de sus capítulos, el número 19, se recomienda evitar el desprecio y el aborrecimiento. Dicho de otra manera, podríamos nosotros imaginarnos a un gobernante que busque la irritación e indignación y que sea odiado. Y sin embargo, acá se está planteando algo distinto. Hay que evitar que la mirada del otro sea de carácter negativo, porque el ejercicio del poder que acá se está planteando no encontraría que ese fuese el mejor ambiente. Entonces, la recomendación tiene que ver con que nos preocupemos de los otros sujetos que, si bien estarán cumpliendo órdenes, no lo harían en el mejor caso con un ánimo que nos resulte favorable si es que está marcada la relación con nosotros los gobernantes por el aborrecimiento, por el hecho de detestarnos. La recomendación también tiene que ver con no despreciar ni generar odio. Maquiavelo entonces no solo está pensando en cómo imponer la voluntad como el lugar, sino en cómo facilitar que nuestras potestades no encuentren obstáculos por el lado de la violencia, sino por el lado del sometimiento. No, sin duda, Enrique, lo que acabas de decir me parece una provocación bastante interesante, porque claro, Maquiavelo, al final de cuentas, en este libro, tanto como dijo Andrés, tanto como dijo Mario, pues nos presenta una visión muy, muy amplia de lo que puede y de lo que yo diría, de lo que es la política real. Creo que en comparación, por ejemplo, Aristóteles planteaba de lo que debería ser un gobernante, tan igual como Platón, por ejemplo, cuando tratamos, se trata de un hecho mucho más ideal de cómo debería ser un gobernante y cómo debería conservar, si quieren ponerlo así, el poder. Y al final de cuentas, claro, Platón nos recomienda al rey filósofo, Aristóteles nos recomendará, por ejemplo, diferentes tipos de sistemas políticos, y luego tenemos una serie larga de otros pensadores en relación a la política. Algunos, por ejemplo, plantearán aspectos metafísicos, como todos los padres de la patrística, por ejemplo, que planteaban diferentes tipos de orden moral en relación al uso y el ejercicio del poder. Maquiavelo, en este punto, yo creo que, como bien se lo retrata, como el filósofo político que inaugura lo que va a ser la política moderna, lo que va a ser el ejercicio del poder, yo creo que retrata muy bien cómo son los gobernantes, cómo son aquellas personas que están en ejercicio del poder. Dicho de otra manera, podríamos plantear de el ejercicio y el monopolio de la violencia. Y claro, al final de cuentas, este gobernante pues no tiene que tampoco ser un antipático, no tiene que ser una persona odiada por todos aquellos a quienes está gobernando. Entonces, ¿cuáles serían las estrategias que tiene el príncipe frente a aquellas personas que está gobernando? Pues al final de cuentas, mandar lo que hoy en día se hace, mandar a sus ministros, mandar a sus cónsules, mandar a los que están debajo de él, pero que tienen un cierto tipo de responsabilidad. Hoy en día, por ejemplo, se hace eso, en vez de que el presidente dé la cara y dé una noticia penosa, terrible, etcétera, por ejemplo, tomar medidas injustas frente a la sociedad, lo que hace es mandar a los voceros. Los voceros son los antipáticos frente a las personas que están siendo gobernadas por el príncipe. Y el príncipe, al final de cuentas, pues es alguien que tiene que ganarse la simpatía de aquellos súbditos, o lo que diría Maquiavelo en este caso, o si tiene que cortar las cabezas, pues hacerlo, porque al final de cuentas
tiene que preservar el poder. Habitualmente nosotros, sobre todo en el caso de Bolivia en particular y en el caso de Latinoamérica en general, muchas veces nos quejamos que los políticos parece como una especie de reciclaje, ¿no? Primero está en un partido político, luego aparece en otro partido político, se cambia los colores muy astutamente y pues si hace 10 años decía, por ejemplo, que estaba en contra de medidas liberales, ahora, por ejemplo, dirá que está a favor de dar ciertos beneficios de la libertad económica y reducción de impuestos, etcétera, a los individuos. Estamos hablando del mismo sujeto que hace 10 años decía una cosa, la primera, la que acabo de decir, y luego, 10 años después, dice una cosa diferente. Y claro, nosotros decimos, pero ¿qué le pasa a ese señor? ¿Por qué está diciendo estas cosas? Se está contradiciendo, no tiene una coherencia, no tiene un discurso, etcétera. Pero no estamos entendiendo que ese político lo que está haciendo es lo que Maquiavelo nos está retratando. Es decir, mantenerse en el poder lo mejor que pueda, mantenerse en el poder con las mejores formas astutas que él tenga para seguir en el ejercicio del poder. Porque al final de cuentas, un político que es fuera de la política, nadie. Un político fuera del ejercicio del poder no es absolutamente nadie. Será un analista político, pero no está ejerciendo el poder. Será, por ejemplo, una persona como un consejero, un escritor de la política, pero al final de cuentas no está ejerciendo el poder en el mismo estado, en el mismo gobierno. Y lo interesante también de esto, Enrique, es el hecho de las apariencias. Lo podríamos resumir así. Maquiavelo al final de cuentas nos dice, juegue usted bien sus cartas para aparentar un día ser un buen gobernante y si al final tiene que cortar las cabezas a quien lo quieren a usted degollar, pues hágalo de una vez, porque si no, van tras usted. Entonces, Maquiavelo es un gran teórico en ese sentido de la política real. Mucho podríamos discutir en el sentido de separar la ética de la política, pero creo que la política interna tiene sus propias lógicas que muchas veces no logramos entenderlas o incluso saberlas. A propósito de lo que dice Einar, estaba recordando un libro que tiene que ver con la política boliviana, El Melgarejismo antes y después de Melgarejo, escrito por Alberto Gutiérrez, publicado el año 1916. En resumen, lo que él trata de explicar es cómo alguien como Melgarejo pudo gobernar tanto tiempo en Bolivia, porque fueron varios años. ¿Cómo es posible entender que un sujeto de tal calaña haya estado en ejercicio de funciones gubernamentales por tantos años, 6 años que estuvo allí gobernando sin que haya cesado su mandato irregular? Y resulta que si bien podríamos encontrar diferentes factores que sirven para contestar ese interrogante, una cuestión central para él tenía que ver con el oportunismo, porque claro, un tirano puede estar rigiendo los destinos de un país como consecuencia de la violencia, también por efecto del grado de degradación moral en el cual haya caído la ciudadanía en su mayor parte, pero entre otras cosas, alguien se mantiene en el poder, pensemos una dictadura que esté durante 10 años manteniendo vigencia, porque hay gente oportunista, personas que no tienen mayores inconvenientes en servir de manera circunstancial a ese gobernante autoritario por algo que reciben a cambio. No tienen el mejor de los panoramas desde el punto de vista del funcionamiento de las instituciones, no cuentan con democracia, pero sí están recibiendo algo. Y esto tiene sentido Hello Wire porque igualmente, como lo estaba remarcando Einar Rosso, hay pues una cuestión que relaciona la ética con la política. Cuando Maquiavelo dice que un príncipe no puede ni debe mantener su palabra cuando le resulta perjudicial, está justificando
el cambio de postura, la deslealtad, el hecho de que no existe ningún inconveniente en incurrir en contradicciones. Por lo tanto, todo vale con el objetivo no únicamente de la conquista del poder, sino de su ejercicio. Pero claro, esto puede originar grandes cuestionamientos fundamentalmente por personas que sostienen que no todo vale, que hay principios, que se podrían negociar intereses, pero que existen lineamientos que se convierten en una muralla infranqueable, salvo que pretendamos vivir el peor de los escenarios en el ámbito de la política. Así que también el oportunismo, o en el peor sentido de la palabra, ese pragmatismo que nos acostumbran a ver muchos políticos del presente, es otra cuestión que cabe considerar al analizar la obra del Príncipe. Gelo. Claro, ahí hay que tomar en cuenta también lo siguiente, y esto es un poco sobre las críticas que se le hace a Maquiavelo desde lo ético, y la verdad que cuando uno analiza El Príncipe y analiza sus otras obras, se da cuenta de que, bueno, el príncipe está describiendo algo y está dando recomendaciones a otro príncipe para que justamente pueda consolidar y mantener el poder a través del tiempo. Más allá de que Maquiavelo en algún punto, tal vez en los discursos diga, o en alguna de sus otras obras, se decante un poco más por la República, en El Príncipe lo que hace es dar recomendaciones y decir, en mi experiencia, esto es lo que tenés que hacer, no analicemos si es ético o no, si está bien o no, esto es lo que tenés que hacer para conservar el poder. Entonces, es bueno también hacer esa diferencia porque muchos se critica a Maquiavelo como si fuera el peor hombre o el peor intelectual de la humanidad, y tampoco es así. Más allá de que él tenía sus gustos bastante llamativos por prestar y servir en una posición política o en el ejercicio del poder, también tenía cuestiones bastante interesantes como su amor por la filosofía, entre otras cosas. Bien hablabas de los débiles y hay una parte interesante donde Maquiavelo dice cuando uno va a conquistar un nuevo territorio, es natural ver que las personas, o por lo menos los débiles, dentro de la organización social de ese lugar, tiendan siempre a tener la función de traidores. Traidores con el lugar, por supuesto, porque ellos van a velar y van a decir, bueno, aquí hay un nuevo príncipe, aquí hay un nuevo gobernante, entonces tendré yo la oportunidad de poder tener acceso a una mejor posición de la que nunca hubiera tenido si es que los anteriores o el anterior se quedaba. Y hablando del oportunismo, eso es lo que sucede claramente en la política, no solamente en la política a nivel mundial, nosotros lo vemos aquí cada día. Creo que la cantidad de oportunistas que especialmente ha desenmascarado la victoria de Milei es llamativa, porque antes el liberalismo era una mala palabra, por poner de ejemplo una forma de pensar, una forma ética de pensar, y hoy en día no lo es. Pues resulta que es conveniente a los efectos prácticos de la política poder establecer un acercamiento a esas ideas que, bueno, ahora son populares y que llaman la atención. A propósito de lo que se sostiene como algo virtuoso, en el caso de Maquiavelo, me refiero a su obra El Príncipe, ha sido destacado que él tiene una mirada objetiva, imparcial, describe fenómenos de la política. Su oficio como diplomático permitió que tuviese enormes experiencias, pero además su condición de intelectual hizo que conociera grandes pasajes de la historia. Se planteará, sintetizándolo, que conocía bastante, tenía gran experiencia, y aquello le daba cierta autoridad para enseñar sobre qué es lo que pasa ya en el ejercicio del poder. Explicaba desde el punto de vista de lo que sucedía, del ser, no de lo que debería ser, de aquello que tendría que ocurrir para que nosotros estuviéramos frente al gobernante más espléndido o bueno que se pudiera concebir. Sin embargo, Marco Antonio, al final de la obra El Príncipe, nosotros encontramos páginas que no concuerdan con ese mismo espíritu de las precedentes. Aclarándolo una vez más, tenemos en El Príncipe
un lenguaje descriptivo. Está el autor de una obra que señala qué es lo que ha ocurrido para conquistar y ejercer el poder de la mejor manera posible, de modo efectivo, sin que aquello origine grandes obstáculos que nos impidan el gozar de todas esas prerrogativas. Y se plantea a modo de consejo, ¿qué es lo que sucede? A lo último, sin embargo, lo remarco, hay una exhortación nacionalista. Pasamos del ser al deber ser. Debería ocurrir esto si es que nosotros pretendemos que la nación italiana se encuentre a la altura de las otras potencias, y ya allí abandonamos esa postura inicial, el tono descriptivo, para adoptar una línea prescriptiva. Maquiavelo será destacado por la primera gran parte hasta casi el final, debido a que adoptaría el tono o lenguaje del científico. Al final adoptaría el lenguaje del ideólogo, de aquel que está buscando impulsar, estimular, avivar al prójimo para que haga algo y transforme una realidad para bien. Claro está, Marco Antonio, que se puede hacer esta distinción entre el Maquiavelo científico y el Maquiavelo ideólogo, aunque habrá la duda de si el Maquiavelo científico buscaba realmente aproximarse de manera imparcial o objetiva a la realidad de la política, o lo único que estaba haciendo era procurando ganarse los favores de un príncipe a fin de que se lo considerara una vez más. Porque se puede hacer un trabajo científico buscando el acercamiento a la verdad, o podríamos simular ser más o menos científicos, pero haciendo un cálculo a fin de recuperar alguna cuota de poder. Como sea, ya sabemos, los resultados son que se va a considerar a Maquiavelo alguien que ha aportado a la ciencia política por la descripción que hace de esta situación. Pero a lo mejor esa fama no haya sido realmente pretendida por él, sino es una consecuencia no querida de algo que hizo, quizá con otra finalidad. Marco Antonio. Bien, me parece que el planteamiento es interesante, pero tenemos que matizar un poco las cosas, digamos, ¿no? O sea, primero que la idea de las ciencias sociales en esa época no existía. O sea, estamos hablando de principios del siglo XVI, entonces todavía, para ubicarnos, digamos, lo que se conocía como ciencia que ha perdurado hasta el concepto moderno son la geometría, fundamentalmente la aritmética, la lógica, que habían sido desarrolladas por los griegos. Y recién en el siglo XVI, finales del XVI-XVII, se va a desarrollar la física y la astronomía como ciencias modernas. Y recién en el siglo XIX-XX, las ciencias sociales. Entonces, en ese sentido, ¿no?, pretender encontrar en Maquiavelo un científico que busca la verdad por el valor de la verdad, el conocimiento por el valor del conocimiento, parecería algo anacrónico, o sea, algo que no corresponde a los parámetros de la época en la que vivió el propio Maquiavelo, ¿no? Primera observación que me permito realizar. Ahora, lo segundo que tenemos que tener claro es que Maquiavelo es un hombre que ha pasado por la función pública, ¿no? O sea, ha ocupado cargos muy importantes en la República de Florencia, por las vicisitudes de la política y queda al margen, aspira a volver, es un hombre de acción, aspira a volver a ejercer cargos más o menos relevantes en la nueva situación que vive Florencia, ¿no? Y por eso escribe este opúsculo, este libro, ¿no? El Príncipe, o sea, porque en realidad el librito es como una carta de presentación frente a un príncipe para que, si el príncipe lo hubiera ojeado, hubiera dicho, caramba, este hombre parece que sabe del tema. A ver, que venga como mi consejero. Él aspira a volver al poder. Entonces, en ese sentido, es un documento, el Príncipe es un libro que no pretende, bajo ninguna perspectiva, ser un tratado de ciencia política en el sentido que nosotros lo podemos interpretar hoy. Es un documento que se elabora como una carta de presentación a un príncipe, frente a un príncipe, para decirle, mire,
de estas cosas yo sé algo. ¿Por qué no me...? Y de hecho en el prefacio, ¿no? en el papel, en la parte de presentación, lo dice explícitamente. Parece ser un acto de soberbia querer aconsejar a un príncipe que un plebeyo, por decirlo así, se atreva a dar recomendaciones a un príncipe, pero aquí utiliza la metáfora del pintor, ¿no? Si el pintor quiere pintar una montaña, se pone abajo, si quiere pintar un valle, se pone arriba. Entonces, a partir de esa metáfora dice, para entender las cuestiones del gobierno no solo hay que verlo desde el punto de vista del gobernante, sino desde el punto de vista del gobernado, ¿no? Entonces, me parece que primero que tenemos que tener claro eso, ¿no? De que Maquiavelo escribe a partir, digamos, de su experiencia como hombre de acción, como un hombre que ha estado involucrado en la alta política de la República de Florencia, que ha salido de ella y que quiere volver a cosas semejantes, ¿no? Pero claro, ¿dónde está el punto? Que ya de alguna manera lo hemos mencionado, que a diferencia de los tratados de gobierno que se habían escrito antes, donde eran tratados de consejo al príncipe para que gobierne conforme los principios, digamos, de la moral cristiana, de la ética basada en las confesiones de fe del cristianismo, Maquiavelo agarra una postura totalmente, digamos, coloca al margen la cuestión religiosa y la cuestión moral y dice, a ver, si un príncipe quiere si una persona quiere acceder al poder, ¿qué tiene que hacer? Y si quiere mantenerse en el poder, o sea, lo que él llama el príncipe nuevo, ¿no? ¿Qué tiene que hacer un príncipe nuevo para llegar a tener un dominio, ¿no? Controlar un territorio? ¿Qué tiene que hacer para sostenerse de él? Y precisamente mucho de la discursión del príncipe tiene que ver con la experiencia que él había tenido. Por ejemplo, hace unos momentos, por ejemplo, Enrique planteaba el tema de que el príncipe no debía ser ni odiado ni despreciado. Ahora, Maquiavelo lo tiene muy claro. La idea del desprecio al príncipe, o sea, un príncipe será despreciado por sus súbditos, pero peor que por sus súbditos, por sus pares, por otros príncipes, cuando no tenga la capacidad de tomar decisiones, ¿no? Es la indefinición, o sea, el príncipe que duda, que cuando un consejero le dice una cosa está de acuerdo con él, pero cuando viene otro consejero le dice lo contrario, ya empieza a dudar, ¿no? Ese príncipe que no tiene la consistencia para tomar decisiones de manera más o menos ejecutiva e implementarlas y asumir los costos que puede implicar eso, ¿no? Ese es el objeto, la razón de desprecio de un príncipe. Y que en el escenario de la época, ¿no? Un príncipe que duda era pues presa fácil de otro príncipe que entraba a conquistar su territorio, ¿no? Entonces, y precisamente en ese punto es donde Maquiavelo enfatiza, ¿no? Que la debilidad de las repúblicas, ¿no? Como la República de Florencia, era su capacidad, que en el debate, como eran repúblicas, tenían que debatirse las cosas, tenían un problema de indefinición, no podían tomar decisiones o las tomaban mal, mientras que normalmente él veía que los monarcas, ¿no? Los príncipes, digamos, más de corte monárquico, autoritario, tenían una capacidad de decisión mucho más evidente. Por eso es que se expresa en términos tan elogiosos de Fernando el Católico, del mismo César Borgia y de otros personajes de la época o del pasado, Darío, Teseo, Moisés, etcétera, ¿no? Porque eran individuos que tenían el poder y lo ejercían, ¿no? Entonces, el problema del desprecio está ligado a la indefinición, ¿no? Y por el otro lado, el odio al príncipe venía cuando el príncipe, por llevar adelante sus guerras, o peor todavía, por vivir fastuosamente, recargaba de impuestos a la gente, ¿no? Entonces, claro, la gente se empobrecía, sentía que la situación económica era mala y empezaba a detestar al príncipe. Pero además, el otro motivo de odio al príncipe era cuando el príncipe abusaba de la hacienda de algunos de sus súbditos, especialmente de los nobles, porque claro, estos nobles iban o empezaba a querer meterse con sus mujeres, lo que repercutía en un modo muy personal que perfectamente podía terminar en un acto de violencia con la muerte del príncipe. Entonces, y ahí es donde cuando ubicamos a Maquiavelo con esas aspiraciones de volver al poder, de disfrutar del poder y sus consejos para ejercer el poder, pues resulta claro que en la época Maquiavelo ve cómo las potencias extranjeras, España, Francia en particular, y el imperio,
el Imperio Germano, se empiezan a meter en los territorios Italia. Italia hasta esa época había sido, no era un solo país, estaba fragmentado en diferentes monarquías y principados, incluidos los estados papales, pero resulta de que en sus luchas intestinas estos gobiernos, estos estados, empiezan a apelar, a llamar para que intervengan las potencias extranjeras. Y al final, en la época de Maquiavelo, ya están metidos los españoles, los franceses, los suizos. Entonces, el Maquiavelo, ¿no?, nacionalista florentino, pero en última instancia italiano, ¿no?, al final termina con este llamado a este príncipe que pueda unificar la Italia, ¿no? Entonces, a mí me parece que si uno lo mira en su contexto, no hay una discontinuidad. Me parece que pretender ver objetividad o sea, como un padre de la ciencia política, tal como la entendemos hoy, es un poquito abusar del asunto. Es uno de los fundamentos, más que de la ciencia política, tal vez de la filosofía política. Habría que discutir un poco esa cuestión sobre este tema. Y me voy a permitir un apunte antes de ceder la palabra, que tiene que ver con algo que ha mencionado Enrique, y es la cuestión de Melgarejo, ¿no? ¿Cómo es posible que un hombre como Melgarejo haya llegado al poder? Bueno, cuando Enrique hacía esa referencia, yo me acordé de esta famosa, de una de las últimas novelas de Mario Vargas Llosa, que es Tiempos Recios, ¿no?, que está ambientada en Guatemala, en el siglo pasado, en los años 50, cuando hay un golpe de Estado que derroca a un presidente socialista, ¿no?, Jacobo Arbenz, y es un militar el que asume el mando, que es Carlos Castillo Arenas. Ahora, el detalle es que cuando en la lectura que yo tengo de esa novela, Vargas Llosa, esa es la pregunta que se hace. ¿Cómo es posible que un hombre como Carlos Castillo haya sido presidente de Guatemala? Porque es un dictador suelo, es un hombre de muy pocas luces, pero como Melgarejo tenía lo que en el lenguaje popular decíamos, tenía cojones, toma el poder. Y esto me permite introducir una cuestión. No vivimos en los tiempos de Maquiavelo, no vivimos en estas repúblicas y estos principados, pero en gran medida, si lo miramos desde el punto de vista del individuo, de la persona que aspira al poder, que aspira a ser parte de un gobierno, pues ahí podríamos encontrar que Maquiavelo todavía tiene mucho que decirle a ese tipo de sujetos, ¿no?, a ese tipo de personas, estas personas que quieren aspirar al poder, que quieren ejercerlo, incluso en repúblicas democráticas, ¿no? Incluso en ese escenario, Maquiavelo posiblemente puede ser una lectura útil sobre esta cuestión. Y de hecho, voy a terminar con esto mencionando, hay un español, Ferran Caballero se llama, que ha escrito hace pocos años un libro, Maquiavelo para el siglo XXI, que es una suerte de carta al estilo de Maquiavelo escrita al presidente del gobierno español de esa época, y por lo tanto es como una actualización del Príncipe al escenario de una república democrática, bueno, una monarquía constitucional como la española, pero que es una democracia en definitiva, lo que no deja de ser un ejercicio interesante. Claro, ya hay varios autores que han seguido esa línea. Recuerdo, por ejemplo, Dick Morris, el famoso asesor político contemporáneo, quien en su momento publicó la obra El Nuevo Príncipe. Incluso en el mundo intelectual de los liberales, Carlos Alberto Montaner publicó su obra que se titula El Presidente. Sigue más o menos la lógica del príncipe, pero en ese caso está hablándole a alguien que procura conquistar el poder de forma democrática y en consecuencia ejercer las funciones gubernamentales sin incurrir en ningún tipo de abuso. Yo remarcaba hace minutos el capítulo final de la obra El Príncipe porque generalmente se presenta a Maquiavelo como el fundador de la ciencia política, alguien que se limita a señalar cómo son las cosas y no cómo deberían ser. Pero el capítulo final dice que debería suceder. En ese caso, se da a conocer el fin que justificaría incluso el ejercicio arbitrario del poder. Dicho de otra manera, yo podría recomendar a alguien que dé una serie de pasos para conquistar el poder sin importar qué va a hacer con el poder. Maquiavelo, sin embargo, no era alguien que en esa obra despreciara el fin. Lo que a él le interesaba era la cohesión de Italia para que haga frente a las grandes potencias que se convertían en fuente de peligro. Por lo tanto, sí se podía conquistar y ejercer el poder gracias a sus distintos consejos,
y se justificaba estar en el poder en la medida en que se lograse ese gran propósito. Ahora, si quitamos ese gran propósito de la unidad de Italia y encontramos que uno puede buscar hasta el enriquecimiento personal como un gran fin relacionado con el ejercicio del poder, esa ya sería una cuestión distinta, ¿no? De lo que en principio se está tratando de considerar. Es decir, incluso Maquiavelo podría encontrar válido ejercer el poder en la medida en que se cumpla con ese gran propósito. Los abusos valen la pena siempre y cuando se esté buscando ese propósito. No cualquier fin justificaba el ejercicio arbitrario del poder, no cualquier fin nos presentaba la opción de contar con ese príncipe. También creo Enrique, que vale la pena. Sí, dígame. me parece que esta puntualización que tú haces es muy, muy importante, porque efectivamente, cuando Maquiavelo hace referencia a los grandes líderes del pasado, Teseo, Moisés, Darío, ¿no? Básicamente está pensando en términos de hombres que acceden al poder, logran mantenerlo, pero para crear grandes obras, digamos, en términos de naciones o de estados, ¿no? O sea, Teseo fundará Atenas, ¿no? Moisés fundará el pueblo hebreo. Entonces, ese punto me parece muy importante porque efectivamente no es simplemente llegar al poder para disfrutar y dar rienda suelta a los apetitos personales del gobernante. O sea, tiene que haber una función que está por encima, que es precisamente, qué es lo que le va a generar gloria al sujeto, ¿no? La gloria de haber creado, haber hecho una obra de una construcción social que perdure en el tiempo por medio de instituciones que permitan la sobrevivencia, digamos, de la ciudad, entendido en el sentido de un orden político en el que convivan las personas. Me parece un punto muy importante. Claro, porque de lo contrario estaríamos pensando en un consejero de un gobernante a quien no le interesa qué se va a hacer con ese poder. Yo puedo aconsejar a alguien que sea abusivo, pero en este caso pensando en el gran propósito de construir un enorme Estado, o podría estar aconsejando a un abusivo para que haga lo que le venga en gana, no interesando si va a construir un enorme país o que si estará incrementando de forma irregular su patrimonio. Así que no es que justificará cualquier tipo de fin. Hay un gran fin que motiva hasta que incurra en abusos ese gobernante. Ahora, finalizada esta primera ronda, a partir de ciertas preguntas que me aventuré a formular, queda la segunda ronda, pero acá ya gracias a la libertad que estamos reivindicando, cualquiera de los contertulios puede tomar la palabra a partir de la necesidad de hacer alguna complementación. Subrayo que hay gente que nos está acompañando, hay algunos mensajes de Daniel Elío Calvo que nos saluda, al igual que Alex Cava. Así que procedimos conforme esa dinámica. Andrés, no sé qué deseabas complementar o lanzar para que sea objeto de comentarios. Sí, sobre lo último que comentaban, justamente porque es parte de la, no solo la mala propaganda que mencionaba bien Hello, sino además de la simplificación del pensamiento de Maquiavelo, esa idea del fin y los medios, de que el fin justifica los medios. Y claro, y esto para mayor precisión, está en el capítulo 18 del Príncipe. Menciona, trate por tanto un príncipe de vencer y conservar el Estado, los medios siempre serán juzgados honrosos y encomiados por todos. No es solamente lo que bien aclaraba Marco Antonio y Enrique, un fin X, ¿no? Sino que hay algo que de verdad debe ser importante y que bajo eso habría que ver. Igual esto puede ser analizado desde una óptica crítica, claramente, más desde una postura que desconfía de este poder. Y aparte me quedo con algo también desde ese capítulo, porque si bien escribió mucho antes que él, suena un poco como esas metáforas que siglos después usaría Nietzsche de los animales. Habla ahí acerca de que el príncipe debe tener las características de un león y de una zorra. Claro, y dice, ¿por qué león y zorra? Y lo explica ahí abajo sencillo. El león porque el león tiene que intimidar a los lobos. La zorra no puede intimidar a los lobos, tiene que ser un león. Pero también tiene que moverse como una zorra. ¿Por qué? Porque tiene que saber esquivar las trampas. Así lo menciona. El león no puede, eso lo hace la zorra. Entonces, en esa metáfora de repente animalesca, nos muestra también cómo se mueve, cómo se mueve la lógica del poder, ¿no? O sea, y lo mencionaba también hace rato Einar, como un gobernante es un león para decir, tenemos el poder o hemos logrado descubrir campos de gas,
pero es una zorra que se esconde cuando no hay gas y tiene que mandar a un ministro a decir que no, que han bajado las reservas. Entonces, de repente ahí también está. Y eso me lleva a la otra importancia de la obra, para no quedarme solamente con la mención del capítulo 18, que es que de qué nos sirve también a nosotros, como ciudadanos leer El Príncipe. Pues sirve para mucho, sirve para entender muchas cosas que ocurren en el presente, cómo se maneja la lógica del poder. Insisto, repito, han pasado varios siglos, pero muchas cosas que son muy parecidas, y lo mencionaban también ustedes en las intervenciones previas. Claro, pero y dicen, oye, pero esto se parece a lo que me pasa aquí, lo decía también Ener. Esto es similar a lo que ha sucedido en la historia de Bolivia con el Mergalejo, o sucede ahora. Entonces, el ciudadano que, aunque no quiera entender una cuestión política o dedicarse a la labor política, va a encontrar en El Príncipe una lectura, además de interesante, además de bien escrita, una especie de sentido a esto. Y finalizo con esto. Mencionaba el tema de Moisés varias veces, Marco Antonio, y claro, hay varias partes donde habla de Moisés, porque justamente era esa idea, ¿no? El gobernante además tiene que hacer uso de esa fuerza para castigar y a veces hasta para acabar con la vida de algunos. Y lo menciona Maquiavelo en el caso de Moisés, en búsqueda de ese fin. Hay ciertas cosas que hizo y que por eso también logró lo que logró. Entonces también, como insisto, desde nuestra mirada ciudadana, vale también ver como política ciudadana, ver cómo se pueden entender estas ideas, estos conceptos y los peligros que engloban. Mario Mercado, agradecemos antes de que hable Mario a las demás personas. Hay hasta una pregunta que nos hace el amigo Alejandro Jiménez. ¿Y qué fin justificarían ustedes? Se pregunta, ¿la libertad? Y hace referencia al actual presidente de Bolivia, entre otros ataques. Mario. Un poco también complementando que a veces se reduce la obra y hay capaz que, no sé si dentro de las personas que nos están escuchando, hay eso como que la gente no quiere leer a Maquiavelo porque es malo, porque es inmoral o amoral y la gente no quiere acercarse a su obra. Yo no sé, me pareció interesante la propuesta del profesor Marco Antonio de plantear si es lo que hace Maquiavelo es un desarrollo de una ciencia o de una filosofía de la política, pero más allá del término, porque ciencia capaz no toma, digamos, teoría de otros autores, su sustrato empírico son eh, no podríamos decir que son datos exactos históricos porque son también interpretaciones suyas, pero de todas formas me parece que es grandioso, de cierta forma, la intuición antropológica que desarrolla en la obra, ¿no? De entender por lo menos esa antropología que hay dentro de cómo se mueve el poder, ¿no? Es una descripción que es bastante moderna, ¿no? Por lo menos podríamos decir que es un libro muy moderno, vigente, y a veces se piensa que él, digamos, en el libro no plantea algunas cuestiones morales. Hay en el capítulo 8, si mal no recuerdo, sobre aquellos gobernantes que llegan al principado o al gobierno a partir de los crímenes. Ahí, por ejemplo, nombra, ahorita no recuerdo a quién, pero nombra un ejemplo de alguien que llega al poder matando, aniquilando la oposición, siendo desleal, deshonesto, con sus amigos, los mete presos, los exilia y todo. Y claro, dice él, una persona que utiliza todo tipo de medios, de artimañas, que hace crímenes, puede llegar al poder, incluso puede llegar a mantenerlo. Sin embargo, Maquiavelo dice, pero aquello, cuando es visto por todos, cuando es visto toda esa crueldad, no podrá, digamos, ser alguien que sea ilustre, que tenga gloria y que tenga honor, ¿no? Por las personas que después seguramente van a escribir parte de esas historias, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, hay un juicio de valor, digamos, una situación de aquellos que, sin importar nada, toman, digamos, con todo tipo de crueldades, el poder sin mayor miramiento, incluso de mantenerlo. Él dice que se puede, pero que aquello digamos, no presentará, digamos, ningún tipo de gloria y honor como se planteaba. Entonces, me parece que hay, o sea, más allá de esas descripciones bastante
reales, de situaciones, hay también esos juicios de valor que no son menores. Hace rato Einar también planteó, que me parece interesante tocar, que si bien, digamos, la política uno podría decir que tiene sus lógicas, sin embargo, cuando uno, digamos, como ciudadano, porque también hoy se ve que se quiere, digamos, no sé, pero hay una corriente que no piensa en ese cómo debe ser la política, cómo se debe administrar, digamos, la cosa pública, sino lo que importa es entender el realismo político y, bueno, hacer de todo para obtener el poder y hacer el cambio que se quiere. Pero como un tipo, o como una persona, como un aspirante a príncipe, pongamos por caso, va a querer, digamos, qué sé yo, devolver la democracia, devolver la institucionalidad, devolver este balance de poderes, haciendo todo tipo de cuestiones sin mayor miramiento y utilizando no solamente la crueldad, ¿no? Sino también todo tipo de crímenes. Evidentemente no hay una coherencia, ¿no? Y a mí me parece que esta obra es vital, digamos, si se quiere, para entender la política, pero no necesariamente para aplicarla cuando, digamos, esa persona representa o quiere representar por lo menos algunos valores institucionales o en todo caso, como nosotros estamos hablando, valores medianamente democráticos, pues, ¿no? Hace minutos Marco Antonio se preguntaba sobre si era un aporte a la ciencia política o a la filosofía política. Lo mismo ha señalado parcialmente Mario Mercado. A mí me agrada mucho un ensayo de Leo Strauss, fue publicado en 1957, titula ¿Qué es filosofía política? Y ella allí sostiene que la filosofía política tratará de responder cuál es la mejor forma de gobierno. Nosotros con la ciencia podemos describir algo, pero con la filosofía política podríamos señalar cuál es la mejor de las formas. Con la ciencia política podemos describir varias formas de gobierno, pero la filosofía política nos va a indicar cuál es aquella que justifica que nosotros la estemos eligiendo y además reivindicando. Por lo tanto, en el caso de la ciencia, se puede pensar en una explicación, en la exposición de teorías que nos expliquen la realidad, pero desde el punto de vista de la filosofía política, conforme a la mirada de Leo Strauss, alguien dirá, hay que ir por la democracia. La mejor forma de gobierno será esta y en consecuencia tenemos que criticar lo que nos aleje de aquello. Esa mirada crítica no concordará, ¿no?, con lo que está exponiéndose desde la óptica científica. Así que estará parcialmente más cerca de la ciencia política y en lo otro, en la exhortación, en decir esto deberíamos hacer, allí su conexión tendrá que ver más con la filosofía política. Bueno, pero continuemos con la ronda de aportes varios, señor Einar Rosso. Habría que añadir a lo que dices, Enrique, también lo siguiente, ¿no? Dentro de la ciencia política está la parte de la metodología, es decir, cómo se alcanza el poder. Y creo que ahí Maquiavelo encaja muy bien porque te dice cómo alcanzar el poder, pues a partir de la astucia, ¿no? A partir de la sagacidad, a partir de la actitud de ser un zorro en el ambiente de que puedes convencer a unos y a otros para tu beneficio particular, ¿no? Y en el caso de la filosofía política, pues se planteará lo que es, a partir de una revisión histórica, cuáles han sido las causas y consecuencias para que se dé determinado acontecimiento político, ¿no? ¿Por qué los Medici, por ejemplo, llegaron a tener tanto poder? ¿Cuál ha sido la situación de eso? ¿O por qué, digamos, cayó Roma frente a las invasiones bárbaras y qué tiene que ver esto con el cristianismo? Y ahí evidentemente también entra Maquiavelo, y ahí estoy en contra de lo que dice un poquito Marco Antonio, no, sino Mario Mercado, en el sentido de que es un texto histórico al final de cuentas, porque Maquiavelo se basa en sucesos históricos para relatar y para analizar su propuesta de El Príncipe.
Y esto es contrario, por ejemplo, a lo que sucedía en la época medieval. En la época medieval no había una reflexión histórica, sino más bien había una justificación de por qué determinado rey estaba en el poder. Acordémonos que los reyes en esa época eran un designio divino, ¿no? Eran los representantes de Dios en la tierra y ejercían el poder. El caso de Maquiavelo, por ejemplo, es un sopapo a la realidad de en lo que sucede en interior de la política, ¿no? Y nos está diciendo, ojo, que los políticos se manejan bajo estas premisas y te empieza a describir una visión antropológica, no diría pesimista, tal vez aludiendo a lo que tú dices, Enrique, porque un pesimista, como diría Schopenhauer, es un realista muy bien informado, ¿no? Entonces, claro, en ese sentido, Maquiavelo es un gran hombre informado porque era, en términos actuales, podríamos decir, un burócrata, ¿no? Y sabía cómo funcionaba la cosa privada y la cosa pública dentro de la política, ¿no? Eh, Acordémonos que Maquiavelo también era más o menos un buen admirador de Savonarola, ¿no? Que quemó libros, que quemó obras por esa reivindicación de tener esos principios éticos y morales, pero intactos. Y Savonarola, al final de cuentas, fue asesinado en la plaza pública, ¿no? Y claro, Maquiavelo estaba también entendiendo ese suceso histórico frente a la conservación del poder. Yo creo que Maquiavelo, al final de cuentas, con El Príncipe, nos está entregando un buen manual de cómo ejercer el poder en diferentes instancias, ¿no? Y ahí, rescatando lo que dice nuestro amigo Alejandro Jiménez, el hecho de decir, ¿y qué fin justifican ustedes? No sé si hay un ustedes en cuestiones colectivas por parte de nosotros, ¿no? Si bien impulsamos una forma de reflexión, creo que es la parte de la crítica, porque si nosotros diríamos nuestro fin último es la libertad, pues la libertad nuestra puede ser la dictadura para otro. Y eso puede ser realmente complicado, ¿no? Decir, es que la libertad que nosotros concebimos es pues la libertad para todos los individuos habidos y por haber. Ok, cómo instauras, mejor dicho, esa libertad? Y será pues en términos maquiavélicos. Tendremos que ensuciarnos a partir de ejercer la política en la misma política. Y creo que eso hay que ser sinceros, ¿no? O sea, no por ser liberales vamos a venir a jugar en una postura ética y decir, no, es que nosotros somos éticos y además, como diría Milei, guapos. Y claro, eso va a favor de nosotros para conquistar absolutamente todo. No, no, no. Yo creo que más bien hay que hacer consensos varios para alcanzar el poder y mantenerse, si se puede. Ahora, en la otra pregunta que dice Paf, que dice, claro, un poco en el 2019 pasó la violencia contra los masistas y se justificó por la libertad. No sé, creo que es una lectura muy errada, ¿no? De decir que se ejerció violencia hacia un grupo cuando este grupo no estaba ejerciendo violencia desde el Estado. Entonces, claro, hay que también analizar esas cosas, porque al final de cuentas, como diría Maquiavelo, o mejor dicho, como diríamos nosotros, los seres humanos somos profundamente maquiavélicos. Seguramente Paf ya está craneando alguna idea para publicar en sus redes y atacarnos durísimamente, ¿no? Entonces, claro, al final somos nomás personas profundamente perversas. Y si uno es un perverso polimorfo, y aquí hago alusión un poquito al arte como Dalí, imagínense cómo hubiera sido Salvador Dalí estando en la política. Hubiera sido pues un gran dictador, un gran hombre que metía sus ideas pero eliminaba todo tipo de grupo que esté en contra de él. Entonces, ahí creo que Maquiavelo nos retrata lo que podemos ser nosotros en la política. Claro, es difícil prescindir de algún gran fin porque gracias a ese objetivo
podemos impulsar y mantener determinadas causas. El fin de concretar un anhelo que tenga que ver con una determinada clase de convivencia, en donde se respete un gran margen de libertad, podamos desenvolvernos sin experimentar temores de que alguien acabe bruscamente con nuestra vida, es un fin que justificaría hasta luchar, esgrimir la fuerza de modo irregular para lograr ese cometido. Resulta, por lo tanto, Gelo, bastante ardua esta labor de pensar sin tomar en cuenta ningún fin, de que si estamos realizando alguna acción hoy, no consideremos qué es aquello que va a ser alcanzado de manera directa o indirecta, consciente o inconsciente. Desde el punto de vista individual, estamos pensando en fines que pueden ser alcanzados. Desde la perspectiva social también. Ahora, para alcanzar esos fines se justificaría cualquier tipo de recurso para concretar el anhelo de un paraíso igualitario, que fue una crítica que hizo un autor a quien vos apreciás mucho, Albert Camus, en El hombre rebelde. No se justificaría matar gente. Por más que yo esté ofreciendo un paraíso en la tierra, no estaría justificado el asesinato de quienes estén en desacuerdo con mi planteamiento. Pero es difícil que prescindamos de los fines, porque los fines nos van a mover. Hay una especie de mandato teleológico, para decirlo en otros términos, que no puede ser relegado fácilmente. Gelo. A ver, primero vamos con los fines. La verdad que toda acción humana busca un fin, aún así sea un fin tal vez hasta instintivo como comer. O sea, la gente se mueve, uno se mueve porque tiene un fin. No tener un fin es casi imposible. La gente se mueve porque tiene un fin, la gente decide porque tiene un fin. Aún así, ese fin no lo haya decidido de forma racional, si queremos ponerlo de esta forma. Está actuando por instinto. O sea, es un animal que está siendo animal y actúa por instinto, tiene hambre y quiere comer y va y come. O sea, actúa en consecuencia. No podemos hablar de otra manera, pero sería equivocado. Respecto de Camus y definir si los fines son válidos o no, ver qué camino tomamos, pues es evidente que ahí entra en función la ética, ¿no? Y la ética no es, en palabras del autor favorito de Einar Ayn Rand, la ética es la brújula que guía tus acciones hacia los fines que vos has establecido. Entonces, en algún punto necesitamos una brújula, necesitamos un norte. Ahora, ¿hasta dónde podemos estirar eso? ¿Hasta dónde podemos determinar qué vida vale la pena que se la viva o qué vida no vale la pena por el simple hecho de pensar diferente o ser diferente a nosotros? Pues yo creo que también habría que partir desde un tema tal vez hasta metafísico, ¿no? O sea, sin vida, ¿qué hay? O sea, pongámonos nosotros en primer lugar, es lo que dice en algún punto Albert Camus. Sin vida nosotros no podríamos ni tener conciencia, ni existir, ni decidir, ni ponernos tristes, ni felices. Entonces, la vida termina siendo el punto de partida sobre el cual uno decide sobre uno mismo y por inconsecuencia, dirá Albert Camus, que no podemos nosotros ultrajar la vida de otra persona porque nosotros también no queremos que se nos ultraje nuestra propia vida. Hablando un poco y aprovechando el tema de hablar sobre Maquiavelo en puntos varios, hay un tema que a mí me pareció muy interesante dentro de las lecturas que tuve de Maquiavelo, que es el Maquiavelo como ser humano, como persona. Muchos lo conocen, la mayoría lo conoce por El Príncipe, y muchos alegan cierta falta de ética, ciertas críticas que van por ese lado, cuando en realidad era una persona era una persona muy trabajadora, le encantaba el trabajo. De hecho, cuando lo destierran a su pueblo o el pueblo que dominaba de su familia, él encuentra ansiedad y dice: me siento inservible, necesito trabajar, en las cartas que comparte con sus amistades. También rescato su amor por la filosofía. De hecho, hay una carta en específico que, si no me equivoco, se le escribe a Vittorio, donde le dice: el momento más feliz de mi día son las 4 horas que yo me encierro en mi despacho conversando con los pensadores antiguos.
Y eso me parece maravilloso, porque más allá de que uno puede tal vez poner un poco de pesimismo en Maquiavelo al decir, bueno, no, los quehaceres diarios de mi finca y de lo que me toca organizar acá no me llenan, me parecen una pérdida de tiempo. Más allá de eso, el que él diga esas 4 horas conversando con pensadores que es seguro que ya habían muerto, porque él está hablando de sus libros, resaltan y le dan sentido a su vida, a mí me parece extraordinario, porque me pasa lo mismo. O sea, en algún punto llega un momento del día en el cual necesito conversar con gente que que ha desarrollado un pensamiento, por muy contrario que sea el mío, bastante interesante. En efecto, hay otras dimensiones de Maquiavelo. Recuerdo las reflexiones maquiavélicas, que es el título de un libro, no es un ensayo, es un poemario del autor boliviano-japonés Pedro Shimose. Y Shimose, en sus páginas, se ocupa, por ejemplo, de subrayar otra dimensión de Maquiavelo, que es la de haber sido un gran seductor o conquistador. En otras palabras, un legendario mujeriego. Así que no se ocupaba solo de pensar en cómo aconsejar a los príncipes para que conquisten y ejerzan el poder, sino que también tenía ciertas debilidades que dejan notar igualmente su lado más humano, conforme a lo subrayado por Hello Wire. Marco Antonio, ¿qué más se puede acotar acerca de este hombre que ya nos hizo discutir acerca de los medios y de los fines, así como pensar si la libertad justificaría cualquier tipo de recurso o incluso la razón? Hay un libro que ha sido leído con gran provecho por Marco Antonio Río, que es Misa Negra de John Gray, ¿no? Y ahí está el caso de los jacobinos. Bueno, los jacobinos hablaban en nombre de la razón y hablaban en nombre de la libertad y también decapitaban en nombre de la razón y la libertad, Marco Antonio. Bueno, sí, esas son derivaciones posteriores, digamos, ¿no? Bueno, yo en esta parte me gustaría hacer 3 puntualizaciones. La primera, yo creo que tenemos que tener muy claro que hay un Maquiavelo simplificado, caricaturizado, ¿no? Hasta lo grotesco, que es la idea que se expresa en esta idea de que el fin justifica los medios. O sea, él lo postula eso, no dice eso, ¿no? Y es una simplificación, o sea, grotesca pensar que Maquiavelo o que las ideas del príncipe se simplifican en esa máxima, ¿no? Entonces, ahora, una cuestión que está relacionada con la mala fama de Maquiavelo tiene que ver con la actitud que normalmente que la Iglesia Católica tomó frente a la obra de Maquiavelo. De hecho, en 1559 las obras de Maquiavelo fueron incluidas en el índice de libros prohibidos, ¿no? Y de hecho, o sea, la idea es precisamente bajo esa caricatura, ¿no? Y esta idea de que lo que rige la política no serían los buenos principios de la ética cristiana, sino el mero afán de acceder y mantenerse en el poder, es que la Iglesia tomó mucha distancia, igual como hubo muchos filósofos y pensadores que frente a esta idea de Maquiavelo tomaron mucha distancia con respecto a él. Pero lo que yo quiero destacar es el hecho de que Maquiavelo en realidad está hablando de una época donde los príncipes de la Iglesia hacían eso que decía Maquiavelo. O sea, Maquiavelo cuenta, por ejemplo, uno de los héroes, entre comillas, para Maquiavelo desde el punto de vista de la acción política es César Borgia. Pues César Borgia, ¿no?, era hijo del Papa, ¿no? Entonces, a mí yo me sospecho, ¿no?, de que la inquina que le tomó la Iglesia Católica a Maquiavelo es precisamente porque le estaba diciendo, oiga, señores, ustedes rezan todos los días, cantan la misa y todo eso, pero miren lo que hacen sus príncipes, ¿no? Y claro, los Borgia, bueno, fueron unos papas bastante excedidos en sus intereses materiales, pero no fueron los únicos. Después de los Borgia viene, por ejemplo, Julio II, que se endosa el uniforme y guía ejércitos, ¿no? Entonces, yo creo que hay que tener claro también que de alguna manera Maquiavelo está mostrando la política tal como funcionaba en la Italia de su época y con el Papa metido ahí adentro, ¿no? Ese es un primer punto.
Segundo punto tiene que ver con algo que es fundamental, me parece, en el pensamiento de Maquiavelo, que es el hecho de que él conceptualiza el ámbito de la política a partir de dos elementos que son la fortuna y la virtud. La virtud, no la virtud, no la virtud, porque normalmente esta palabra en castellano tiene ciertas connotaciones, digamos, de tipo moral, sino que normalmente se prefiere, cuando se traduce la obra de Maquiavelo, mantener el italiano virtud, ¿no? Virtud. Y claro, la virtud para Maquiavelo es la capacidad del sujeto de darse cuenta, en cierto modo, por dónde va la cosa, en este caso, por dónde se está moviendo la política, y actuar en ese contexto. O sea, la capacidad del sujeto de adaptarse a los acontecimientos y sacarles provecho, ¿no? Y ahí entra la fortuna. La fortuna es ese contexto que va cambiando, ¿no? Ahora, la política va a surgir de la tensión entre este sujeto, cuya virtud es capturar por dónde va la política y aprovechar, tratar de sacarle provecho a las circunstancias, y el hecho de que estas circunstancias pueden cambiar repentinamente. Por eso usa el término la fortuna, ¿no? O sea, la fortuna que hace que ese contexto cambie. Ahora, Maquiavelo, y ahí entra, por ejemplo, muy bien el ejemplo de César Borgia, se da cuenta que cuando cambia la fortuna, o sea, cambia, digamos, el escenario, normalmente a los hombres que han sabido aprovechar el momento, que han estado montados, digamos, aprovechando las circunstancias, creen que con esas virtudes y esa forma de hacer van a poder seguir prosperando cuando, por decirlo así, los vientos han cambiado, y es ahí donde se precipita el desastre, ¿no? Ahí termina la posibilidad de expansión del sujeto, ¿no? Entonces, en ese juego entre virtud y fortuna, Maquiavelo construye un poco su teoría, digamos, del movimiento político. Y el tercer elemento, ya para ir cerrando esto, fíjense que hablar de Maquiavelo es plantearse el problema de la ética y la moral. ¿Cómo es? De la moral y la política. Ahora, Maquiavelo tiene El Príncipe. Y El Príncipe es una obra donde habla de la monarquía, ¿no? O de los gobiernos monárquicos. Y ahí es donde desarrolla todas las ideas de las que hemos estado hablando. El otro libro, el otro gran libro de Maquiavelo es Los discursos sobre la primera década de Tito Livio, donde hay las referencias a la República Romana. Y si uno mira los dos escenarios, Maquiavelo obviamente prefiere la república a la monarquía. Entonces, aquí viene una reflexión que yo me permito hacer, y es, cuando nosotros hablamos de la moral en la política, tal vez deberíamos darnos cuenta que lo que nosotros llamamos moral posiblemente tiene un espacio de mejor realización en el ámbito de una democracia que en el ámbito de las monarquías. O sea, en el ámbito de las monarquías, donde tenemos el juego despiadado del poder, el espacio para la moral, entendida como un conjunto de reglas de conducta que sería deseable seguir, desaparece, ¿no? O por lo menos se aminora, porque ese juego de la política en el objetivo de lograr el poder absoluto, ¿no? Ya sea una dictadura, una monarquía, etcétera, normalmente supone derramamiento de sangre, ejecución. Que si uno mira la historia, no de la República Romana, sino del imperio, es eso, ¿no? Un emperador que lo derrota al otro, lo mandan a matar, ¿no? Etcétera, etcétera. O sea, es un derramamiento, el juego del poder siempre teñido de sangre. Esa es una característica fundamental de los regímenes imperiales de monarquía, ¿no? Especialmente si es monarquía hereditaria y no monarquía constitucional, que es otra cosa. Pero cuando un país, una sociedad evoluciona hacia la democracia y hacia el Estado de Derecho, ahí la política, como tiene que jugar bajo reglas, entonces ya puede empezar a estar, por decirlo así, domesticarse con la moral. Entonces, las posibilidades de que la política pueda dejar de ser un escenario sangriento de lucha por el poder, solo se podría dar en el ámbito de una república, en el ámbito de la democracia y en el ámbito del Estado de Derecho. Bueno, en estos minutos finales, porque ya llevamos conversando largo tiempo, pediré a quienes han estado interviniendo con la claridad y provecho de siempre, que hagan recomendaciones a la gente que desea no solo leer y conocer más de Maquiavelo, sino además que tiene la intención de contrastar sus ideas, porque uno podría advertir el gran provecho del pensamiento de Maquiavelo a partir también de cuestionamientos que se le hagan.
y se entiende que desde acá se pueden efectuar algunas recomendaciones bibliográficas. Así que antes de ceder la palabra a Andrés Canseco, que seguramente ya ha pensado en algunos libros, yo podría sugerir que ya que hemos hablado de política y de ética, se lea el libro de José Luis López Aranguren, que es precisamente Ética y Política. A mí me gusta mucho ese pensador español que trató de ser lo más coherente posible, además en esa intención de que confluyan, ¿no?, la ética y la política y que su conducta lo evidencie. Y por otro lado, ya que mencioné a Albert Camus, tiene un volumen que contiene los editoriales que compuso para la publicación Combat, célebre en la resistencia francesa, que es Moral y Política. Me parece que leer El Príncipe Maquiavelo, más allá de otras de sus obras, y considerar qué es lo que se ha dicho en cuanto a la relación entre ética y política, sea considerando a López Aranguren o a Camus, puede servir para contar con una mirada mucho más interesante, digámoslo así, respecto del fenómeno que tiene que ver con el poder. Ahora sí, Andrés. Sí, a ver, uy, me agarraste en curva un poco, pero tengo a mano un par de sugerencias. Primero, obviamente mucho más vigente, después de todo lo que representó el siglo XX y todo el aparato estatal y todo de lo que fue capaz, de expresiones como el nazismo y el comunismo. Jean-François Revel, La tentación totalitaria, de repente para contrastar esta idea de que el poder puede ser manejado sin ética, sin límites y demás. Y obviamente, ya desde otra visión, de repente más anglosajona, la idea de Henry David Thoreau, siempre, ¿no? La idea de la desobediencia al poder. Pero no solamente me voy a quedar con esas dos contras, sino me voy a quedar con una que obviamente es muy diferente en su estilo, en su tiempo, pero que también a ver, como que nos suena o nos preconiza un poco a lo de Maquiavelo, que es el Leviatán. O sea, esta idea de que sin el príncipe es la figura del gobernante, en el Leviatán es el gobierno como tal, la estructura como tal. Entonces, ambas lecturas, una de esas dos para contrarrestar y la otra como para entender también por dónde viene esta lógica, que discutiremos en otro momento si es necesaria o no, pero sin duda peligrosa es la sugerencia sobre el final. Muchas gracias, Andrés. Seguimos con Mario Mercado. Bueno, capaz vale la pena hacer un pequeño apunte antes de repente nombrar un libro. Eh, Hace rato, como muy bien planteaba el profesor Marco Antonio, esta situación de la ética y la política, uno puede ver que conforme ha ido pasando el tiempo, si bien podemos nosotros percibir que es muy palpable esta obra, o sea, sigue siendo moderna, vemos, digamos, cosas que pasan en la política, no solo latinoamericana, sino también en otros países occidentales, de Medio Oriente, del Extremo Oriente, en casi todos lados, uno puede ver que sí han habido mejoras, por lo menos en los medios, ¿no? Hoy, por lo menos en democracias como las nuestras, no se están decapitando a opositores, ¿no? Como de repente sucedía eh, en tiempos de Maquiavelo, ¿no? Entonces, esas mejorías, lo que quiero plantear un poco es que es a partir de también de ciertas formas y de cierta moral y de cierta, digamos, filosofía política que ha ido planteando, digamos, esos desafíos para, como decía el profesor Marco Antonio del Río, llevar, digamos, a un mejor buen puerto, digamos, no solo el manejo de la cosa pública, sino también aquella convivencia que se da en un estado determinado, ¿no? Yo simplemente, de repente, hay esta obra, no sé si se ve, pero es una obra que me pareció interesante, Política del Amor Universal de Mozzi, ¿no? Es una obra, Mozzi es un filósofo chino contemporáneo a Sócrates, y cabe destacar que muy probablemente esta obra plantea ese deber ser en la política a partir del ser que muy bien Maquiavelo lo describe, ¿no? Y de las cosas que pasaban en China. Él es un filósofo que es de origen de la ciudad o el estado de Lu, igual que Confucio, y digamos, me pareció o me parece que es una obra
muy interesante para analizar algunas posturas sobre aquella ética que se debe tener en la política. Un ejemplo de las cosas que uno puede encontrar es que esta persona, al ver, por ejemplo, que cierto gobernante iba a atacar, él ya evidentemente tenía un capital simbólico, era medianamente reconocido, entonces iba a hablar para evitar que esa nación o ese gobernante más poderoso ataque a ese pueblo más pequeño. En caso de no persuadirlo, él lo que hacía era, ya estaba todo preparado, él y sus alumnos o sus discípulos iban y defendían como tenía que ser, ¿no? Con los elementos y armas, practicaban artes marciales y defendían a ese pueblo. Entonces, era una práctica que esta persona, este pensador del extremo oriente chino, aplicaba. No, eso por mi parte. Muchas gracias, Mario Mercado. Seguimos con Eina Rosso. Enrique, yo igual quisiera hacer algunos apuntes. Eh, por ejemplo, en el caso de Hielo, cuando sostiene que hay una ética, y lo ponía en mayúsculas, ¿no? Hay una ética, la ética a la cual nosotros nos tenemos que regir, pues no creo, me voy a permitir ser un poquito relativista, pero no creo que haya algo así como la ética en mayúsculas. ¿Por qué? Vayámonos un poquito a la parte de la etimología. Ética viene de ethos, ethos significa costumbre, y al final de cuentas son nuestras costumbres la que se va conformando como una ética particular de una nación. La ética que nosotros tenemos, por ejemplo, muy latinoamericana, será una ética muy distinta en relación, por ejemplo, a lo que Max Weber expondrá en su libro, ¿no? La ética protestante y el espíritu del capitalismo, donde los países del norte son mucho más trabajadores por el hecho simple de haberse guiado por el protestantismo, frente a los países del sur que tienen una ética en donde el trabajo, por ejemplo, es un castigo, ¿no? Entonces creo que no hay algo así como la ética en la cual el ser humano se rige. Si vamos, por ejemplo, a países mucho más abajo, es decir, a países africanos, hay otro tipo de costumbres donde se rige otro tipo de ética muy diferente a la nuestra. Entonces, ahí creo que hay que apuntar. Eh, por otro lado, si algo podríamos rescatar que nosotros les podemos ofrecer a los que nos han seguido por las redes sociales, es que no se queden con esta caricatura que muy bien lo señalaba el profesor Marco Antonio del Río, que el fin justifica los medios. Porque al final de cuentas, yo estaba buscando esto en mis apuntes varios por internet, pero internet no me daba la respuesta, que yo tenía una historia que la leí en algún libro en donde Napoleón, por ejemplo, leyó El Príncipe de Maquiavelo y al final, después de leer El Príncipe de Maquiavelo, en sus anotaciones en el libro, Napoleón puso, bueno, esto se puede resumir como que el fin justifica los medios y punto. Y eso fue lo que se llegó a comprender hasta el día de hoy de Maquiavelo. Y creo que Maquiavelo es muchísimo más rico que una frase tan trillada. Incluso podríamos señalar que si el fin justifica los medios, no todos los medios justifican esos fines. Y creo que por obligación nuestra, pues hay que leer a Maquiavelo no a partir de esa frase, sino a partir de toda la cantera de información que nos puede dar. Y me voy con las recomendaciones. Yo recomendaría con un contemporáneo de Maquiavelo que escribió en 1511 El elogio de la estupidez, el elogio de la locura, traducido así, que es Erasmo de Rotterdam. Erasmo de Rotterdam también nos presenta lo que Marco Antonio decía, ¿no? O sea, gobernantes, en este caso, del poder clerical, los papas, que de lunes a sábado, por ejemplo, hacían la guerra y conquistaban una diversidad de territorios y el día domingo estaban haciendo la misa. Y esto creo que es una jalada de pelos, a lo cual también Maquiavelo va a retratar ese poder clerical de manera tan cruda, ¿no?
Y creo que Erasmo retrata de una manera muy interesante cómo es el ser humano cuando la locura, la estulticia domina su razón. El último libro que voy a recomendar, no lo tengo en físico, lo leí en digital, por tanto lo pueden encontrar. Se escribió en 1740 y está prologado por Voltaire. Amigo muy cercano de él fue Federico II el Sabio de Prusia y escribió un libro que se titula El Anti-Maquiavelo. Este libro, el Anti-Maquiavelo, hace una refutación desde, evidentemente, un gobernante, un señor que ejerce el poder, que es Federico II el Sabio, y que va a retratar desde otros puntos de vista cómo se hace el ejercicio del poder. Evidente, Federico el Grande, perdón, sí, Federico II de Prusia, el sabio, pues hará una crítica a lo que plantea de cierta manera Nicolás Maquiavelo a partir de la virtud, a partir de la justicia y a partir, por ejemplo, de la ética, cosa que Maquiavelo rechaza completamente. Pero creo que hay que escucharlo a Federico II, aunque lo que más nos ha llegado en términos históricos, por ejemplo, y por lo que estamos hablando hoy, es Maquiavelo. Pero Federico II me parece alguien rescatable, sobre todo porque es una de las primeras críticas tempranas que se va a hacer a Maquiavelo. Muchas gracias, Einer. Por cierto, ya que estamos aprovechando para hacer algunas aclaraciones, lo de Napoleón Bonaparte y sus comentarios a la hora del príncipe también se ponen en entredicho, ¿no? Porque hay quienes sostienen que son notas apócrifas, más allá de la síntesis que él haya realizado. Ciertamente no hay en las palabras de Maquiavelo el fin justifica los medios, pero se trata de un concepto que se desprende, ¿no? Algunas de sus observaciones. Obviamente existen otros elementos que justifican una mejor explotación. Dicho eso, seguimos con Hello Guayar. Hello. Bueno, primero, respondiéndole un poco a Einar, antes de que Einar, al mejor estilo residente, me escriba una canción. Cuando yo hablo de la ética, me refiero al conjunto de valores que guía la vida del ser humano. Si un ser humano tiene ética, eso no lo podemos negar, sea esta buena o mala, costumbre o no, tiene ética. Ahora, más allá de eso, existen indicios desde un estudio tal vez más desde la psicología evolutiva y desde la neurociencia que van permitiendo afirmar que podría existir una ética objetiva. No vamos a entrar en el tema, lo dejo ahí sobre la mesa. De hecho, ahí voy a permitirme recomendar un libro que es La invención del bien y del mal, y la tabula rasa, la invención del bien y del mal es de Hanno Sauer, y la tabula rasa de Steven Pinker, que más o menos van permitiendo determinar hacia dónde podemos ir con esas ideas. De ahí voy a dar recomendaciones. Por supuesto que hay un libro que a mí me gustó mucho sobre la vida de Maquiavelo, es Maquiavelo, Los tiempos de la política. Está escrito por Corrado Vivanti. Explica un poco el aspecto humano es una biografía del aspecto humano de Maquiavelo, donde va contando los contextos en los cuales se escribe El Príncipe, escribe los discursos, el tiempo en el cual él le dedicó a su carrera como canciller, el tiempo del destierro, la parte de la tortura que recibió por parte también del cambio de gobierno en Florencia y demás. Me voy a permitir también recomendar un libro de Bertrand de Juvenel que se titula Sobre el poder, que podría ser una serie una tesis descriptiva de lo que es el poder hasta mediados del siglo XX. Y es muy interesante ver cómo funciona porque incluye temas de la democracia, entre otros. También a Hannah Arendt, La promesa de la política y sobre la revolución, creo que son dos libros que dan muchos inputs para poder analizar la política, la ética, cómo funcionan las estructuras de poder y analizar por qué hay revoluciones que sí pueden funcionar y revoluciones que no pueden funcionar. Por supuesto, Franz Oppenheimer con el Estado, donde prácticamente nos dice que el Estado es un medio de opresión de la gente. Es muy interesante, la justificación que plantea no es fantasiosa, me parece bastante interesante y sobre todo realista.
y por supuesto la rebelión de Atlas de Ayn Rand, aprovechando de hablar de autores que le gustan a nuestro querido amigo Einar. Y cerramos con Marco Antonio Río. Marco Antonio. Bueno, gracias. A ver, yo creo que el hecho que esta noche la hayamos elegido para hablar del Príncipe de Maquiavelo revela, es parte de una larga ya tradición de siglos donde se valora este libro, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que si una persona tiene interés en este tipo de cosas, pues vale la pena dedicarle algún tiempo, primero a leer los libros del propio Maquiavelo. El Príncipe se lee rápidamente, es un libro muy corto, muy ameno, muy ligero en términos de su estructura, ¿no? Los discursos sobre la primera década de Tito Livio es un poco más grueso, pero igual no es una lectura fatigosa, ¿no? Tiene mucha historia, hace un recuento de muchas historias de la República Romana, lo que siempre puede ser interesante y formativo. Pero un elemento que yo quiero destacar es que si uno quiere aprovechar un autor, tiene que tener un momento de suspensión de juicios. O sea, tiene que leerlo con el mayor intento de comprender lo que él dice, poniendo a un lado si nos gusta o no nos gusta. Eso ya puede venir en un segundo momento. Pero tiene que haber, para que sea una lectura realmente provechosa, tiene que haber primero un momento de querer entender lo que el autor nos quiere decir, ¿no? Luego ya viene el momento, digamos, de que uno puede decir, bueno, este autor dice esto y yo con esto no estoy de acuerdo, etcétera, ¿no? Pero tiene que haber eso, porque si no, el problema es que cuando se agarra un libro y ya que está con el bolígrafo rojo y lee uno y dice, esto no me gusta, ya está tachando, no se va a entender lo que dice el autor porque se está haciendo una lectura cargada de prejuicios de entrada. Eso no ayuda a la comprensión de un autor. Y es precisamente porque se practica ese tipo de lecturas que después se generan unas caricaturas grotescas del pensamiento de algunos grandes intelectuales del pasado, filósofos, historiadores, lo que fuera, ¿no? Entonces, y ahí precisamente a partir de la solicitud de Enrique, la bibliografía sobre Maquiavelo es inmensa, ¿no? Es inmensa. Entonces, la persona interesada puede entrar por donde quiera y puede encontrar, por ejemplo, el librito que mencionó Hielo, es una más de las muchas biografías que tiene Maquiavelo, ¿no? Que es una vida muy interesante, muy azarosa, ¿no? Entonces yo, concentrándome en el tema de Maquiavelo, les voy a sugerir este librito, ahí lo tienen ustedes. Es una colección, digamos, popular de acceso a pensadores del pasado, y esta colección en particular, su título genérico es Aprender a Pensar, el volumen dedicado a Maquiavelo, pero está muy bien, o sea, como una lectura introductoria, son libros bien hechos, o sea, los autores son muy serios en términos del contenido, se leen, son libros que no superan las 150 páginas. Entonces es una lectura, digamos, de introductoria a Maquiavelo que a mí me parece interesante, ¿no? Como ingreso. Y luego, así como Yelo ha sugerido una biografía, pues yo aquí tengo otra biografía. Se llama La sonrisa de Maquiavelo, es de un autor italiano, Maurizio Virolli, ¿no? Que es una biografía igual, ¿no? Que cuenta el lado humano de la vida de Maquiavelo, reitero, una vida entretenidísima. Entonces, estas dos lecturas me parece que podrían ser una buena forma de acceder, de entrarle en el tema de Maquiavelo. Luego ya, en la medida en que uno interviene, puede entrar en otros autores. Maquiavelo va a ser un autor que está presente en gran parte de la literatura, ya sea de ciencia política o de filosofía política. Y yo termino señalando que, por ejemplo, fíjense, Maquiavelo escribe El Príncipe en principios de 1513 más o menos, y hay otros historiadores del pensamiento político que dicen el siglo XVI empieza con Maquiavelo, pero es fundamentalmente anti-maquiaveliano. O sea, los autores, la gente que se ocupa de política, sus referencias Maquiavelo, pero es para tratar de desmontar lo que él decía, ¿no? Ese maquiavelismo político que se asocia a su nombre. Y, por ejemplo, si uno quiere entrar en esa beta, hay algunos, por ejemplo, estos filósofos españoles, Juan de Mariana, Francisco Suárez, mucho de lo que escribieron como telón de fondo son tratar de dar respuestas a Maquiavelo, o por ejemplo este otro gran tratadista muy conocido que es Jean Bodin, Los 6 libros de la República, que también de alguna manera es un intento de responder
a las inquietudes que estaba planteando el florentino, ¿no? Entonces, reitero, algunas sugerencias son estas, pero el universo para entrar en la obra de Maquiavelo es inmenso y apasionante. Si a alguien le interesa, pues es algo a lo que vale la pena dedicar tiempo. Muchas gracias, Marco Antonio. También agradecemos a las personas que han estado haciendo sus propias sugerencias. Rebelión en la Granja de Orwell, incluso la obra Diplomacia de Henry Kissinger, quien falleció contando 100 años y un poco más. Son algunos títulos que pueden ser igualmente considerados para complementar esta mirada en torno a Maquiavelo. Concluye así una nueva sesión de este ciclo de lecturas críticas. Agradecemos a Andrés Canseco, a Mario Mercado, a Einar Rosso, a Gelo Guayar y a Marco Antonio del Río, y volveremos a encontrarnos en otra sesión, y ya será entonces para hablar sobre la fundamentación de la metafísica de las costumbres de Immanuel Kant, que este 2024 se ha conmemorado los 300 años de su nacimiento, así que nos vamos a sumar con esa mirada acerca de una obra de importancia desde distintas perspectivas, incluso con fines de crítica. Será hasta entonces, que tengan ustedes muy buenas noches.